Buenas tardes, una vez más estamos a través de esta forma viéndonos y gracias porque sé que has tomado el tiempo para poder prepararte de anticipado y quiero nada más solo animarte a poder quiero nada más decirte que estamos muy contentos, que hemos visto cuántos de ustedes se están conectando y cuántos de ustedes también están transmitiendo o compartiendo en este caso a sus amigos, y es una bendición. Yo creo que es una bendición usar estos medios, ya que a veces no tenemos la libertad para tener el tiempo, acercarnos y cultivar esta relación con otras personas. Sin embargo, el Facebook creo que nos permite de alguna manera tocar la puerta, si dejas usar esta expresión, y ellos puedan mirar y de esa manera poder entrar y oír la palabra del Señor. Así que es una herramienta muy útil que yo creo que necesitamos utilizarla, sacar el provecho, ya que sin duda alguna de tener más de 100 contactos en tu Facebook y puedes transmitirlo de esta manera para que aquellas personas que menos crees tú que lo necesitan, ellos probablemente van a ser bendecidos de la misma manera en como tú estás siendo bendecido al escuchar la palabra. Así que es una palabra de ánimo. Quiero animarte, decirte que el Señor está mostrando su gracia y creo que de alguna manera, aun cuando la fuerte alarma de las noticias ha venido disminuyendo, aun cuando eso no quiere decir que no exista la enfermedad, pero sin embargo yo creo que estamos mirando la gracia del Señor a través de las oraciones que tú y tu familia y otros más estamos haciendo para que el Señor tenga misericordia de estos momentos, de este tiempo en el que nos encontramos, no solo nosotros aquí en Estados Unidos, sino también en diferentes partes de este mundo, que de alguna manera creo que estás enterado de lo que está pasando en dimensiones totalmente diferentes a las que se viven aquí en Estados Unidos. Así que por eso que quiero animarte a seguir orando. Creo que ha sido una buena experiencia, donde sin lugar a duda tú estás buscando al Señor de una manera voluntaria ahora, quizás aun cuando tienes la libertad del tiempo de no ir al evento de los locales, ¿verdad? Pero creo que tienes esta libertad de poder tomar tu Biblia, orar también de esa forma, y también con lo que te acabo de decir, transmitir de alguna u otra forma los mensajes que hoy estamos dando. Así que estamos muy contentos y esperamos en el Señor que Él pueda seguir indicando a las autoridades de qué manera es lo más conveniente para volver una vez más a las actividades normales que hemos tenido a través de los años atrás. Así que es una bendición, como te digo, verte, y sé que va a ser de mucho gozo el encontrarnos, va a ser un tiempo especial, y creo que a través de lo que de alguna manera el Señor nos ha permitido vivir en estos tiempos, creo que nuestra fe se está, diría, fortaleciendo, y de alguna manera el Señor se está haciendo más fuerte en el desarrollo de nuestra vida, y que de alguna manera también a través de las circunstancias hemos podido hablar a aquellos que nos lo permiten. Así es que gracias, ¿verdad? Gracias por este tiempo. Hemos estado conectándonos a través de los martes y los jueves, así que te sigo animando a que tú puedas conectarte. Sigue las sugerencias que te estamos mandando en Facebook, donde te queden recordatorios para que los puedas conectar, y de esa manera te puedan anunciar con anticipación lo que se va a dar en el caso en esto de los martes, los jueves y particularmente hoy domingo en el que nos encontramos. Cada domingo he tomado un tiempo, hace 2 domingos atrás, para hablarte acerca de un tema que creo que es necesario que constantemente estemos pensando en él. Y hemos venido, yo creo que no solo has venido escuchando que he venido hablando acerca de las dificultades o de las pruebas, ¿verdad? Sino también he venido explicándote a la manera en cómo la Biblia enseña cómo el creyente puede tener una vida, he usado esta expresión, invencible. Y comencé hace 2 domingos atrás una serie que se llama Los secretos de una vida invencible. Comencé explicándote en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, cómo el apóstol Pablo está refiriéndose a esta vida que de alguna manera le caracteriza a él bajo las circunstancias en las cuales el ministerio se desarrolló. Pero déjame hacer un pequeño elemento de limpieza mental
ideal, si me dejas usar esta expresión. Es decir, mirar al apóstol Pablo como un hombre sobresaliente y particularmente como el más espiritual dentro de la Biblia en relación a los demás apóstoles, ¿verdad? Surge en nosotros la idea, ¿qué tipo de persona era él? ¿Cómo es que hay personas en este mundo que a pesar de la vida, las dificultades, las circunstancias, continúan teniendo la fuerza, motivación alta, la fe, ¿verdad? Particularmente que va hacia adelante a pesar de que haya muchas resistencias y dificultades? ¿Qué es lo que le caracteriza a este tipo de personas? Hoy quiero nada más, antes de poder llegar a nuestro texto, el que vamos a mirar, quiero que vengas a Primera de Corintios o Segunda de Corintios, o si quieres nada más oírlo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 21, dice así: para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más. Y observa lo que dice en el versículo en el que vamos a entrar, en el versículo 23. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabes? Yo creo que este es un hombre excepcional para ti y para mí, viendo desde la óptica del ser humano, cómo una persona puede levantarse, reconstruirse, replantearse la vida y continuar sobre el mismo parámetro de pensamiento sobre el cual le ha impulsado a avanzar sin retroceder en algún momento. ¿Sabes? Yo creo que esa es parte de una realidad que particularmente dentro de la Biblia se describe y a la cual yo creo que tú, como cualquier otro creyente, está interesado en descubrir cómo es que este tipo de personas pueden superar las dificultades, los problemas, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, la resistencia y particularmente, diría yo, de otra manera, el aspecto espiritual que sobre ello se mira cada vez en la vida de las personas que quieren avanzar en el Señor Jesucristo. Creo que hoy que hemos vivido esta experiencia de estar, yo diría, bajo la amenaza, constantemente alertándonos de la situación de este virus, y yo creo que particularmente hoy en día hemos podido vernos en lo frágil que somos y a la vez lo impotente que somos en relación a enfrentar estas realidades. Es por eso que yo creo que uno de los elementos sobre los cuales el apóstol Pablo le caracteriza es esta capacidad de poder replantearse la vida después de haberse reconstruido a sí mismo a pesar de las dificultades que se ha encontrado. Y eso es lo que yo quiero proponerte ahora. Quiero proponerte que los secretos de una vida invencible no está en el hecho utópico, es decir, no solo nada más un tema, no solo es un ideal de pensamiento, es una realidad. Es una realidad de vida que le caracteriza a las personas que están bajo este mundo con una fe abrazada en el Señor Jesucristo, que de alguna manera experimentan altos y bajos, pero no por ello desisten avanzar sobre lo que han creído. Y creo que el apóstol Pablo es uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que es uno de las personas típicas en la Biblia que le caracteriza a este elemento. Es por eso que yo quiero plantearte ahora un tema a través de una pregunta. ¿Por qué las pruebas te hacen crecer? Eso es algo que yo creo que uno debe de hacerse
constantemente a través de las circunstancias en las que nos encontramos o dentro de cualquier circunstancia en la que uno pueda vivir, yo creo que uno debe de hacerse la pregunta, ¿por qué las pruebas te hacen crecer? ¿Sabes? Yo creo que las pruebas, todos respondemos de diferentes formas a las pruebas. Yo creo que las pruebas es como la medicina al cuerpo enfermo. No toda la medicina cae bien a las personas que de alguna manera, similarmente, entre comillas, tienen la misma enfermedad. Déjame pensar esto. Contigo, te duele la cabeza, tú vas al doctor, el doctor te receta una capsulita amarilla y tú vienes, te la tomas y te cae bien. Y tú dices, qué bueno me ha caído este medicamento. Pero viene un amigo tuyo y te dice que tiene los mismos síntomas que tú tuviste y tú vienes y le dices que se tome la pastillita que te dio el doctor para que también él tenga los efectos que tú has tenido. Él se las toma y él dice, no me cambió, me dio más dolor de cabeza. ¿Cómo es que a ti te funcionó y a mí no me funcionó? Pero viene otra persona y se acerca a ti y te dice lo mismo, que le duele la cabeza de la misma forma en como te dolía a ti, y tú le recomiendas una vez más en la misma pastillita que el doctor te recomendó a ti. Y la persona te dice que no solo igual como a la otra persona que le dolió la cabeza más, sino que de alguna manera ya no sintió ningún efecto. La pregunta en este caso es, ¿no es la misma pastilla que funciona para todos, que de alguna manera determina que todos podamos sentirnos bien en el momento que nos ingerimos el medicamento? Yo creo que la prueba es así, ¿sabes? Yo creo que la prueba, no todos respondemos de la misma forma a las pruebas, no todos. Y ese es algo que necesitamos nosotros los creyentes, abrirnos en la realidad de las probabilidades, que de la manera en como alguien responde a las pruebas no es la forma en como tú vas a responder, no es la forma en como tu mamá va a responder, no es la forma en como tu amigo va a responder, no es la forma en como tu cónyuge va a responder, no es la forma en como los que están cerca de ti van a responder. Todos vamos a responder de diferentes formas las pruebas ante las cuales de alguna manera vamos a tener la experiencia, ya sea dolorosa, de sufrimiento, de dificultad, de aflicción, de quebranto. No todos, es decir, no todos pueden sobrellevarla. Hay personas que de alguna manera, ante las circunstancias en las que se encuentran, y creo que has oído de eso, ¿verdad? Has oído algunas personas que cuando entran en una crisis, en una aflicción, en una prueba, en un sufrimiento, en un quebranto, en un dolor, ellos dicen, sin lugar a dudas, dicen algunos, he enfrentado estas circunstancias y me ha ayudado a mí. Me ha ayudado a trabajar aspectos en mi propia vida que necesitaba corregir. Y a veces este es un elemento como un parámetro para todos. Y igual como la pastillita, ¿verdad? Cuando se la ha dado a alguien, tú esperas que el mismo efecto que tuvo en ti tenga en otra persona, pero te das cuenta que no es igual. Hay otras personas que responden en relación a la crisis, a las dificultades, a las pruebas, a los momentos de aflicción, de sufrimiento, dolor. Aparecen no solo como alguien que reconstruye su vida, sino alguien como que se fortalece. Ellos dicen, he estado alejado del Señor y bajo estas circunstancias he entendido que el Señor me está hablando y voy a tomar un compromiso serio, voy a tomar una convicción firme de seguir con Él y no volverme atrás. Y tú dices, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo está respondiendo a este momento tan difícil, tan triste, tan doloroso, tan de quebranto? Pero se ha sobrepuesto y ha decidido mantenerse firme en el Señor. ¿Sabes? Es como la pastillita. No todos responden de la misma forma. Pero hay otros que dicen, no, para otros, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, el quebranto, la aflicción y otras cosas más en su propia vida no les reparan ni les fortalecen, sino que a veces les ponen en pausa. Es decir, que a veces las personas que viven bajo estas situaciones se desmoronan a sí mismos internamente. De alguna manera las pruebas les hacen perder su estado emocional, les hacen perder su equilibrio mental y los hunden en algunas situaciones que no salen a flote. Es como alguien en pausa. Y a veces nosotros pensamos que las pruebas nos van a ayudar a todos. Obviamente las pruebas tienen el objetivo de hurgar y escarbar en el fondo de nuestro corazón y tratar de establecer lo más esencial, que es lo que te voy a mostrar dentro de unos minutos.
pero la realidad es que todos respondemos de diferente forma a las pruebas. Y es por eso que la pregunta sobre la cual yo quiero comenzar haciéndote es: ¿por qué las pruebas nos ayudan a crecer? ¿Te está ayudando a ti esta experiencia que estamos viviendo de temor? Déjame usar esta expresión, de temor a aquellas cosas que antes no le teníamos temor. Aquello que de alguna manera el contacto social ahora se va a volver un poco, yo diría, un poco místico, ¿verdad? Porque todos vamos a presuponer que hay alguien que tiene el virus y vamos a tratar de tener la distancia o tratar de tener ciertos elementos de escrúpulos para que de alguna forma no nos veamos contagiados sobre lo que de alguna forma creemos que nos puede pasar. Y ¿saben? Yo creo que es parte de esta realidad. Es por eso que parte de lo que quiero plantearte se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7. Yo quiero que vengas a 2 de Corintios, al capítulo 4, si quieres acompañarme. 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 7. El apóstol Pablo, de quien acabamos de mirar hace unos momentos, de quien se dice a sí mismo que ha pasado dolor, tristeza, quebranto, sufrimiento, humillación, y particularmente se ha repuesto de cada una de ellas. En esta carta de 2 de Corintios, él está hablando como la autoridad de la persona del Señor Jesucristo, dada en este caso a él como apóstol, ejerciéndola para poder desarrollar el ministerio, le ha traído sobre sí mismo las dificultades que de alguna manera le caracterizan durante toda esta carta de los Corintios. Es por eso que una de las cosas sobre las cuales quiero que podamos mirar en esta tarde es la manera en cómo el apóstol Pablo va a referirse a las circunstancias de la vida y cómo él va a establecer parámetros para que tú y yo podamos determinar si lo que estamos viviendo nos está ayudando a crecer o nos está reparando o nos está fortaleciendo o nos está poniendo en pausa. Déjame leerte 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, y oye lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo comienza estableciendo un elemento muy sencillo en relación a la fragilidad del ser humano, y una de las cosas que él está diciendo es que tenemos este tesoro. La pregunta es: ¿cuál es el tesoro? Si te fijas y lees unos versículos antes del versículo 7, si lees desde el versículo 5, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, oye lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y continúa el versículo 7 y dice: pero tenemos este tesoro, es decir, el tesoro que tenemos es la persona del Señor Jesucristo viviendo ahora en nosotros. Hay un texto, y si quieres mirarlo, está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, y dice de esta forma: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y oye lo que dice el versículo 27 al final: que es en Cristo de vosotros la esperanza de gloria. Es decir, que el apóstol Pablo está haciendo referencia que este ministerio en el cual se encuentra involucrado, hablando del Señor Jesucristo, que ha venido a ser la luz, ¿verdad?, para la gente a quien él predica, y también para él ha venido a ser luz.
en el cual habita ahora dentro de sí, es el tesoro. Este tesoro que se encuentra en vaso frágil, es decir, en cuerpos humanos tan endebles como el tuyo y como el mío. Yo creo que hoy en día hemos podido experimentar la manera en cómo nuestro cuerpo es tan débil. Yo creo que hoy en día, particularmente detrás de esta experiencia con el coronavirus, todos vamos a tener cierta forma de mirar la gripe, ya no como algo tan inofensivo. Ahora todos vamos a tener que mirar que es una amenaza real que puede causar la muerte para aquel que de alguna manera lo puede contagiar. Es decir, vamos a tener un poco más de temor sobre ello en relación a enfermarnos, lo que antes de alguna manera no lo teníamos. Es decir, que hoy estamos considerando que nosotros, los seres humanos, que muchas veces nos sentimos capaces, absolutos, ¿verdad? Y competentes, ahora ante esta realidad nos estamos viendo como personas impotentes, incapaces y particularmente a merced de cosas que de alguna manera no tenemos el control. El apóstol Pablo está diciendo es que el cuerpo en el cual la persona del Señor Jesucristo ha venido a vivir como un tesoro almacenado en una vasija de barro, ahora es algo que de alguna manera le va a costar. Es decir, la vida del Señor Jesucristo en nosotros, el florecer de Él en el caminar constante del Señor, va a causar sobre nuestra propia vida dificultades, situaciones complicadas, situaciones donde uno va a tener que reflexionar la manera en cómo uno debe de aprender a caminar conociendo al Señor, viviendo para Él sin volver atrás. ¿Sabe? Yo creo que este es uno de los desafíos más grandes que todos estamos enfrentando hoy día. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y observa lo que él va a decir, para que la excelencia del poder de Dios, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y creo que este es parte del elemento esencial sobre lo cual de alguna manera creo que contesta la pregunta, nos ayuda a nosotros, ¿para qué las pruebas nos ayudan a crecer? O sea, ¿te ayuda a crecer la prueba a ti? El apóstol Pablo va a hacer la respuesta a estas preguntas y una de ellas es para que la excelencia del poder de Dios sea para Él y no para nosotros. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo está diciendo que ahora que están enfrentando los desafíos, los retos, las circunstancias en esta vida, las pruebas, las aflicciones, el dolor o el sufrimiento, la capacidad de soportar, la capacidad de levantarse, rehacer otra vez la vida, para que no se mire que es en la capacidad del ser humano, sino en la capacidad de Dios. Él está explicando entonces que este es lo que de alguna manera caracteriza a aquel que de una u otra forma ha invitado al Señor Jesucristo a que venga a su vida. ¿Sabes? Es por eso que yo creo que esto es parte de los secretos. El secreto de una vida invencible, es decir, de una vida que puede levantarse, reconstruirse, replantearse, a pesar de las dificultades que haya vivido, no le caracteriza por la capacidad mental, por la determinación, por la consistencia de sus emociones, por la ecuanimidad que de alguna manera le lleva a tener control sobre sí mismo. No, el apóstol Pablo está diciendo, no. La única manera en cómo hemos podido salir adelante es porque la excelencia del poder de Dios nos ha ayudado. Y creo que esta es parte de lo que quiero plantearte hoy. Lo que quiero plantearte es que la evidencia del poder de Dios obrando en ti, el apóstol Pablo describe 4 características. Hoy solo te voy a mencionar 2 de ellas. Las primeras 2 que el apóstol Pablo está mostrando están en el versículo 8. Y oye lo que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados.
el apóstol Pablo está usando dos palabras que de alguna manera podrían ser los extremos que de alguna forma se encuentra la persona enfrentando. Una de las características sobre las cuales la aflicción o la prueba o la tribulación le caracteriza en este momento tiene que ver con este hecho donde Dios ha inducido a la persona a vivir esta situación. Déjame recordarte algo, no todos respondemos de la misma manera en cómo las pruebas llegan a nuestra vida. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está poniendo en evidencia es que la capacidad de la persona, es decir, cuando tú tienes ese elemento de poder levantarte, es que Dios ha hecho en ti esta capacidad de resistir para enfrentar y levantarte dentro de las pruebas. Él por eso está hablando acerca de la tribulación en ese momento, de lo que la persona está enfrentando, y a la vez, además de la tribulación, está hablando de este elemento de angustia. Todo, dice aquí el apóstol Pablo, todos hemos estado bajo tribulaciones, bajo pruebas, bajo situaciones difíciles en las que me he encontrado. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, no estaba angustiado. Déjame mostrarte un ejemplo de lo que él está diciendo. Está siempre en 2 de Corintios. Si quieres venir en 2 de Corintios, en el capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Ven, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1. Mira el versículo 7. Déjame leerte el versículo 7. Y dice así. Y nuestra, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y hoy lo que va a decir de una manera muy personal, abriendo su corazón a los de Corinto, el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo en este momento está haciendo referencias a este momento donde Dios está permitiendo que bajo las circunstancias su ministerio, el que se encuentra desarrollando, hablando del Señor Jesucristo en diferentes formas a las diferentes personas, en ese momento su vida se ha puesto en peligro, al punto que llega un momento donde Pablo dice: este es el día en que me voy a morir. Este es el día donde Dios está permitiendo que las cosas que estoy viviendo terminen conmigo. Y creo que esa es parte de esta realidad, de la cual de alguna manera esta palabra atribulados, que da la idea de ser inducidos a estar en angustia, en este momento tan difícil donde la experiencia de vivir de alguna manera se está perdiendo. Y el apóstol Pablo dice: para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. ¿Sabe? Yo creo que una de las cosas que caracteriza la evidencia del poder de Dios obrando en tu vida es en esta capacidad de resistir para enfrentar y levantarte de las pruebas. ¿Sabes? Yo creo que no todos lo pueden hacer. ¿Sabes? Yo creo que no todos, al estar al punto de amenaza en su vida, conscientes que ese va a ser el último momento en que van a respirar, deciden, después que han salido libres, deciden otra vez caminar el rumbo en el cual iban, haciendo las cosas que les llevó en algún momento a estar expuestos a morir. No todos lo hacen eso. No todos pueden resistir el momento de tensión sobre el cual se encuentran. No todos. Es decir, no todos pueden ser Job. Si te recuerdas Job, este hombre en el Antiguo Testamento, donde tiene una pequeña leyenda que describe su propia vida, temeroso de Dios, apartado del mal, recto.
y que conserva su integridad. Y Satanás en menos de 2 días ha destruido totalmente toda su vida, exceptuando su propia persona. Es decir, no todos pueden enfrentar la muerte de un ser querido, no todos pueden enfrentar una enfermedad que les esté llevando conscientemente a la muerte, no todos. No todos pueden ser capaces de recuperarse, replantearse y enfrentarse ante el despojo de lo que de alguna manera fueron sus posesiones materiales que le costaron durante mucho tiempo el hacerla y de la noche a la mañana se pierden. No todos tenemos la capacidad de poder resistir el impacto que trae esto a nuestro propio interior. Y sabes, una de las características que el apóstol Pablo está diciendo en relación a este elemento del poder que se evidencia en la vida de la persona, es esta característica, es la capacidad de resistir para enfrentarla y levantarse. Yo creo que este es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día. Yo creo que un desafío más grande que tenemos hoy en día, bajo las circunstancias que de alguna manera todos de alguna forma nos encontramos, creo que tiene que ver con el hecho de que el poder de Dios sea evidente. No es si tú puedes salir adelante, no es si tú estás sacando adelante tu familia, no es si tú estás haciendo el esfuerzo para hacerlo. No tiene que ver con el hecho donde tú estás cuidándote lo más que puedes. No, tiene que ver con el hecho, con el impacto que golpea tu interior y sobre ese elemento puedes resistirlo. Pero no para soportarlo solamente, sino para levantarte. Y creo que mucho de lo que necesitamos entender es que la vida del creyente tiene que ver con estas características. El poder en la vida del creyente, el poder de Dios en la vida del creyente, tiene la característica de ayudarle a levantarse, de replantear su vida y reproyectarla nuevamente. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo estas angustias. Y si quieres mirar en el capítulo 1, donde estamos todavía, si quieres mirar 2 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo va a dar una definición de estos procesos de dificultad en los cuales de alguna manera él se encuentra viviendo. Y es lo que dice el versículo 3, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y observa lo que dice el versículo 5, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo está planteando en este momento que la experiencia de amenaza, la experiencia de sufrimiento, la experiencia de dolor, de quebranto, yo diría, de aflicción que la persona vive, el apóstol Pablo está planteándolo de otra manera. El poder de Dios se hace evidente en estas circunstancias porque miras que lo que te está pasando, a pesar que Dios lo ha permitido, no tiene el objetivo de distanciarte de él. Tiene el objetivo que tú puedas sacarle el provecho de ello para poder compartir de esto. Es por eso que tiene que ver con la capacidad de resistir. ¿Sabes? No todos resisten, no todos se levantan y tampoco todos lo pueden enfrentar. Y creo que esta es una de las capacidades que Dios te da a ti, que Dios nos da a nosotros. Estos momentos en los cuales de alguna manera te has replanteado y tú has dicho, necesito salir adelante, no puedo quedarme aquí. La vida es así, ¿verdad? La vida es así, que tú dices, no puedo que alguien me traiga todas las cosas. Y tú dices, yo tengo que salir adelante. Y creo que sales en el nombre de Dios, es decir, Dios me va a guardar y Dios me va a traer con bien y va a cuidar de nosotros. Pero este elemento de no
reducirte, que es la expresión también de tribulación, de no mirarte en estrecho, imposibilitado, inhabilitado, incapaz de poder desenvolverte, es lo que Dios está mostrando el poder en ti, capaz de poder resistir para salir adelante, es decir, resistir el temor, resistir las cosas que de alguna manera pueden suceder, pero sobre ello te levantas y avanzas hacia adelante. Es por eso que el apóstol Pablo está usando la otra expresión junto con esta palabra tribulación, para que podamos también nosotros consolar, dice. Pero si te fijas en el capítulo 4 en el que nos encontramos, en el versículo 7, si quieres venir conmigo, el apóstol Pablo está agregando esta expresión en el versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Literalmente esta palabra angustia tiene la connotación o tiene la descripción de estar sin esperanza, es decir, sin salida. El apóstol Pablo dice, me he encontrado en una situación difícil, complicada, me he visto expuesto a morirme, pero no estoy angustiado, es decir, no es que no tengo salida. A veces este es el problema más grande, en la cual de alguna manera las pruebas respondemos diferente. Entonces la manera en cómo respondemos a las pruebas tiene que ver mucho cómo este tesoro en nosotros está construyéndose. La persona del Señor Jesucristo. Estar sin salida es como que no tengas a Dios. Encontrarse con que allá no hay más oportunidades es como que Dios no exista. ¿Sabes? El apóstol Pablo está diciendo, he pasado momentos tan difíciles, tan complicados, tan angustiados, tan angustiantes, pero nunca he estado sin la esperanza que Dios me va a ayudar. Nunca he estado. Y creo que esta es una realidad. Creo que uno de los problemas más grandes que vivimos hoy en día ante las crisis es el hecho donde muchos están recibiendo las crisis y se quedan en pausa. Se van en un abismo emocional y mental y no encuentran salida sobre ello. Pero nada más evidencia la ausencia del poder de Dios en su propia vida para salir adelante. ¿Sabes? Yo creo que la Biblia muestra que el creyente no entra en depresión. Yo creo que la Biblia enseña que el creyente no entra en los agujeros negros emocionales y mentales donde la depresión como una enfermedad los hunde. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo es que el poder de Dios nos da la capacidad para resistir, para enfrentar y para levantarnos de las pruebas, de cualquier pruebas. Porque las pruebas son como el arco iris, de todos colores y de todos sabores. Pero déjame mostrarte algo más que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo siguiente. En el versículo 8 dice, porque estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Y observa, en apuros, mas no desesperados. Yo creo que has oído esta expresión, estoy en apuro, ¿verdad? Es como que estoy en este elemento de contra la espalda y la pared, ¿verdad? O apuros económicos, has oído esto, ¿verdad? Estoy en apuros económicos que tiene que ver con este elemento de confusión. Realmente la palabra literal que se describe como apuros tiene que ver con esto, llegar a estar lleno de confusión que resulta por el fracaso de comprender que uno, ¿verdad? Que uno se ha quedado en ese momento sin nada que poder hacer. Esta es la expresión cuando Juan el Bautista está hablando con Herodes. Y Juan el Bautista le está diciendo que debe dejar a la esposa de su hermano que él ha tomado. Y la Biblia, en este caso en Juan capítulo 13, Herodes se queda abierto, ¿verdad? Boquiabierto ante saber lo que se le está diciendo
y no saber cómo responder a lo que se le está diciendo. Esta es la expresión apuros. Es la misma expresión que resulta cuando los apóstoles del Señor Jesucristo en la cena, en la última cena, todos están ahí, ¿verdad?, conversando, comiendo, y llega un momento y dice, uno de vosotros me va a entregar. Este elemento de todos quedan como en shock, ¿verdad? Como que perplejos sobre lo que se está diciendo, sobre lo que han oído, y que de alguna manera no tienen una respuesta mental que dar. Esta es la expresión en apuros. Es lo que el apóstol está diciendo. He llegado en un momento que he estado en mi mente totalmente en choque, en blanco, perplejo a lo que estoy viviendo. No he encontrado una respuesta mental de cómo salir adelante, de cómo enfrentar las circunstancias, de cómo hacer las cosas. Y quizás una buena analogía sería pensar cuando el apóstol Pablo está tratando de entrar a determinados lugares en el libro de los Hechos y el Espíritu Santo le está resistiendo a que no vaya, hasta que llega una visión del hombre macedonio y le invita a venir a Macedonia. Es el mismo elemento, es decir, estoy tratando de entender lo que está pasando, pero no entiendo lo que está pasando. No sé cómo responder a esto. Y creo que estos son apuros reales. Yo creo que la vida se encarga de ponernos a nosotros en apuros, o en aprietos, si quieren usar esta expresión, en apuros donde no sabemos cómo responder. No es lo mismo responder a una situación normal de salud que responder a esta situación en la que nos encontramos. No es lo mismo. No es lo mismo responder a una situación económica, ¿verdad?, debido a que te está apretando el zapato, déjame usar esta expresión, ¿verdad?, porque no tienes, pero sí tienes trabajo, pero no como esta situación, que además que no hay trabajo, no hay dinero. Estas son cosas reales. Estos son los apuros. Se dice, ¿verdad?, que en los mejores momentos donde los genios, por si te interesa, donde los genios crean, son en estos momentos. En los momentos donde no se sabe qué hacer. Entonces los genios, no porque tengan la capacidad brillante o mejor que otros, sino porque es un momento donde detrás de la reflexión, detrás de la evaluación y de verse a sí mismo, llegan a una conclusión de cómo salir adelante. Es por eso que una de las segundas características que el apóstol Pablo está hablando como una evidencia del poder de Dios obrando en tu persona, tiene que ver con la sabiduría. Sabes, Dios te da sabiduría para no perder la comprensión mental y emocional al enfrentar las pruebas. Esta es una realidad. La realidad es que en estos momentos sobre los cuales nos encontramos, la mejor manera de responder a ello, de cuándo se termina, cómo se soluciona y cómo prevenirnos ante estas circunstancias de que no tenemos respuestas claras, y que a veces nos impacta porque no lo tenemos, creo que la mejor respuesta es lo que Santiago capítulo 1 está diciendo en el versículo 13 en adelante. Hermanos míos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es decir, que la manera en cómo Dios obra en la vida de nosotros bajo las circunstancias, evidenciando su poder en nuestra propia vida, es dándonos sabiduría, es guiándonos, es dándonos la capacidad de comprender qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar y de la forma en cómo debemos de hacerlo. Y es una de las expresiones que aparece dentro de esto mismo. Si quieres venir a Efesios, a Filipenses, al capítulo 4, donde el apóstol Pablo está hablando de este elemento de capacidad que Dios da en los momentos de dificultad. Y quiero que veas el versículo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, ese momento donde Dios nos está conduciendo, donde Dios nos está guiando por este valle de sombra y de muerte, por este valle de desierto en algún momento, ¿verdad? En ese momento Él va a ayudarnos a tener un equilibrio mental y una paz emocional. Él va a equilibrar estos dos elementos sobre los cuales se hace esencial que cada uno de nosotros no perdamos la estabilidad. Porque tú sabes que uno de los factores
reales en relación a las dificultades, es que todos respondemos de una forma mental y emocional. Se dice que cuando hay un accidente, las personas respondemos de alguna manera de acuerdo a cómo vemos a la persona y de quién es la persona que de alguna manera ha sufrido el accidente. No es lo mismo mirar el accidente de un amigo que mirar el accidente de un hijo, de un padre, de una esposa o un esposo. No es lo mismo. De la misma manera, no es igual la respuesta que se tiene mental y emocionalmente si es la enfermedad que uno tiene, es la enfermedad que tiene un hijo, la enfermedad que tiene un amigo o la enfermedad que tiene un padre. Todos respondemos de diferentes formas. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo es que esta capacidad, esta gracia de Dios que evidencia el poder de Él en nuestra vida, es la manera en cómo respondemos a ello. Es la manera en cómo nuestra mente la enfrenta y la manera en cómo de alguna forma responde emocionalmente. Yo creo que es por eso que de alguna manera tú has visto como personas, literalmente es la expresión, ¿verdad? Se desmoronan internamente. Internamente están en zozobra, en ansiedad. Y como tú sabes, es un descenso emocional, mental, muy rápido, vertiginoso, al punto que a veces colapsan. ¿Sabes? Yo he visto a través del tiempo, he visto muchas personas vivir esto. He visto cómo las personas reaccionan a la muerte de un ser querido, y he visto cómo otros, de alguna manera, reaccionan ante la enfermedad de un ser querido. He visto cómo padres han perdido a sus hijos y cómo estos padres han salido adelante. Pero he visto padres que de alguna manera no han podido salir y se han quedado en pausa internamente. He visto cómo personas han respondido ante una enfermedad personal. Y he visto también a otros cómo han respondido bajo esas circunstancias, quedándose en pausa. Es decir, las pruebas no a todos nos llevan a tener el mismo tipo de respuesta. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que ver con la presencia de Jesucristo en la vida de nosotros. No tiene que ver con qué tipo de prueba es. No tiene que ver si estás preparado para ello. No tiene que ver si eres consciente de lo que está pasando. No, ¿sabes? Tiene que ver simple y sencillamente por la presencia del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y eso es lo que hace que la excelencia, es decir, la manera en cómo respondemos, la manera de fortaleza, de resistencia, de sensatez, de estabilidad, que caracteriza en algún momento a las personas bajo estas circunstancias, le da la excelencia a Dios, porque es su poder, es su gracia ayudándonos a salir adelante. Es por eso que esto te vuelve invencible, no indestructible, no, te vuelve invencible. Te vuelve invencible porque puedes superarte a ello, puedes reconstruirte, puedes replantear tu propia vida ante estas circunstancias y puedes salir adelante. Todos podemos salir adelante bajo los cambios que van a haber, bajo las modificaciones, bajo las adaptaciones de cosas que tenemos que empezar a realizar. Todos podemos hacer esto, todos podemos hacer giros convenientes, adecuados, oportunos para vivir nuevamente y realizar nuestra vida con normalidad. Todos lo podemos. Solo los únicos que no llegan a poder es los que de alguna manera no comprenden que la gracia de Dios en su vida es esencial para poderlo hacer. Y quedan en pausa personal. Déjame avanzar y quiero mostrarte un texto más en el capítulo 4 de Filipenses, de 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4. Y quiero que veas la última parte de esta expresión que Pablo va a contrastar en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Estamos en el versículo 8. Él acaba de decir que estamos atribulados, el versículo 8, en todo, mas no angustiados. Es decir, Pablo está diciendo, he estado en apuros,
en aprietos, en situaciones difíciles, pero no he perdido la esperanza. Ahora está diciendo el apóstol Pablo, me he encontrado con situaciones que me han llevado a tener una situación adversa, interna, difícil de enfrentarla, pero él dice en el contexto, en el versículo 8 en el que estamos, en apuros, mas no desesperados. ¿Sabes? Esta expresión, desesperados, es lo opuesto a lo que te acabo de decir. El apóstol Pablo dice, he estado en apuros, pero mi sensatez, mi capacidad de pensar y mi capacidad emocional no se ha desmoronado. Pero una persona en desesperación es una persona que de alguna manera se caracteriza según la descripción, es perder la postura mental y emocional. Esta es la idea real. Entonces es alguien que emocionalmente se desmorona internamente. Y creo que esta es una realidad. Creo que puedes mirar estos elementos en la Biblia que responden de diferentes formas. Déjame pensar en el libro de Ruth con Noemí. Esta mujer que han salido, según el libro de Ruth, de Jerusalén, ha ido a los campos de Moab, y estando en el campo de Moab buscando una nueva oportunidad de vida porque en Jerusalén no había comida, ellos van con toda su familia, su esposo, sus 2 hijos, y llegan a este campo de Moab y se da cuenta que en el transcurso del tiempo muere su esposo y también mueren sus 2 hijos sin dejar descendencia. Esta mujer se mira en la desventura de su propia vida y en esos momentos decide hacer un giro totalmente bajo las circunstancias en las que se encuentra y decide ir ella sola en busca de la muerte, aun cuando quiere ir a Jerusalén otra vez a su tierra, y ella misma se describe, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y sabes, ella usa esta expresión, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estamos hablando de estas circunstancias, de esta respuesta. Tienes en el Antiguo Testamento también a Ana, la que se aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, donde su situación de menosprecio, de aflicción por aquella que de alguna manera es la concubina de su esposo, Penine, esta mujer la contiene constantemente en amargura y esta mujer brota en un momento su oración donde saca todo lo que de alguna forma ha crecido en su propia vida detrás de una respuesta ante verse como una persona que no puede tener hijos. En amargura, ¿te acuerdas cuando habla con el profeta Elí? Y dice en ese momento, en grande amargura. Esa es su situación. No soy una mujer ebria, dice. No, sino que de mis muchas aflicciones y la amargura que ha habido. Creo que es parte de esta realidad. ¿Sabes? Yo creo que parte de la realidad es que hay personas que enfrentamos las situaciones de vida de una manera que otros no la enfrentan, que son totalmente distintas. Pero la manera en cómo Dios está mostrando que su poder y su gracia en la vida de nosotros se hace evidente es a través de estas respuestas. Respuestas emocionales y mentales que te dan a ti la estabilidad, que caracterizan de alguna forma la presencia del Señor en tu propia vida. Déjame terminar y quiero ir a 1 Corintios en el capítulo 10. Si quieres venir, 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 13. Probablemente es uno de los textos que tú has leído varias veces. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios sabe cuánto peso puedes cargar, tú y yo. Él no va a poner un peso que te haga perder la fe que Él existe. No lo va a hacer. Él no te va a poner un peso a ti ni a mí, que va a llegar a un momento que nos hunda mental y emocionalmente
en desmoronamiento de nuestra propia persona. Él no lo va a hacer. Lo que Él está permitiendo es algo que se puede sobrellevar. Es algo que puedes pensar con sensatez. Es algo que puedes salir adelante para desarrollarte, para reconstruirte, para ser una mejor persona. Pero déjame terminar con un texto y déjame venir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y creo que tienes en claro que este texto está hablando acerca del contexto de las pruebas. Y dice el versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que las circunstancias en las cuales de alguna manera Dios permite que podamos vivir, una de las cosas que le caracteriza a ello es que a los que le amamos, es decir, a los que tenemos esta relación con Él, encontramos la manera en cómo estas cosas evidencian su gracia sobre nuestra propia vida, su poder en nosotros. Y cómo nos capacitan, nos habilitan, nos reconstruyen para poder salir adelante. Porque déjame decirte algo, aunque no tratando de ser mal presagio y mal auguro a ello, la realidad es que este mundo no va a cambiar. La realidad es que las dificultades van a incrementarse porque obviamente estos son eventos que nada más están indicándonos a ti y a mí que el Señor Jesucristo está a las puertas. Es decir, que este mundo va a ir cada vez en caos más grande, en situaciones donde nuestra carne, nuestra aflicción, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestra aflicción va a ser cada vez un elemento donde se va a estar viviendo como algo tan natural en él. No porque vamos a entrar a la tribulación, no vamos a entrar a la tribulación, la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino más bien es porque este mundo ya está en sus últimos momentos. Y mientras esto se da, es decir, mientras el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a estar expuestos a estas realidades. Es por eso que una de las cosas que yo quiero recordarte es que ¿por qué? Si quieres pensar conmigo en relación a la pregunta que te formulé al principio, ¿por qué las pruebas te hacen crecer? Bueno, en primer lugar porque te muestran que el poder de Dios en tu propia vida te ayuda a resistir, a enfrentar y fortalecerte. Pero también te ayuda no solo a resistir, a enfrentar y levantarte ante las pruebas, sino también te ayuda a tener la capacidad de ver la sabiduría y tienes también este elemento de comprensión mental y estabilidad emocional. Entonces yo creo que estos son los elementos donde el apóstol Pablo dice, esta es la excelencia del poder de Dios para que no sea de nosotros, sino de Él. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos. Gracias por este tiempo que nos das y sin lugar a dudas, Señor, tú has obrado en nuestra propia persona bajo las circunstancias, no solo estas, sino otras que quizás también has permitido que enfrentemos. Pero te damos gracias porque una vez más tú te haces evidente en nuestra propia vida. Señor, que tu gracia, que tu evidencia de tu presencia en nosotros cada día pueda hacerse más visible, Señor, en la manera en cómo podemos responder, no por nuestras propias capacidades, sino más bien de una manera por la persona tuya en nosotros, reaccionando ante estas situaciones. Gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das. En los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, una vez más yo te quiero dar gracias porque has estado aquí, ¿verdad? Siguiendo este estudio, y yo espero que Dios te esté bendiciendo al leer la palabra, al oír lo que de alguna manera te estoy explicando. Y no estoy tratando de negar una realidad, sino al contrario, estoy tratando de que podamos mirarlo a través de los lentes de la Biblia y de esa perspectiva poder enfrentar cada vez nuestras realidades. Así que ha sido una bendición, te agradezco porque has tomado este tiempo, te animo
te animo, como te he venido animando una y otra vez, a que compartas, en el momento en que estás recibiendo la invitación, haz el share, comparta a otros para que también otros, tus amigos, tus vecinos o tu familia se pueda conectar y mirar de esta manera lo que estamos enseñando acerca de la Biblia. Si no lo vistes de alguna manera y estás en YouTube, te doy gracias por hacer el tiempo y venir a YouTube y poderlo ver. Y una vez más te digo, compártelo, ¿verdad? Compártelo, dale like en YouTube para que de alguna manera nos estimule, invita a otros para que también puedan hacerse parte y suscribirse en el canal de YouTube y de esa manera poder llegar a otras casas de esta forma. Dios te bendiga, es una bendición que nos veamos de esta manera. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está pasando no le ha salido de sus manos. Dios te bendiga.